El libro de Primera Reyes. ¿Quién escribió este libro? Se dice que fue Jeremías, pero hay dudas con relación a la autoría del libro. Fue escrito anterior a la destrucción del templo en el 586 a.C., dirigido a Israel y universalmente a los pueblos de la tierra. ¿De dónde fue escrito? Desde Israel, en la tierra de Israel. En el Antiguo Testamento hebreo, los dos libros de Reyes eran uno solo. Fue dividido por los traductores de la Septuaginta. Este relato abarca, en general, el reino de Salomón, la división del reino y la historia paralela de los dos reinos, la historia posterior de Judá hasta el cautiverio. Estos dos libros también unidos en uno solo, estaban unidos también en uno solo en la Biblia hebrea. El método literario que utiliza es el narrativo histórico cronológico. ¿Cuál es la idea principal del libro? Los libros 1 y 2 Reyes eran originalmente uno y tratan sobre los reyes y su relación con el pueblo y Dios. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Hacer un contraste entre las vidas de aquellos que vivieron para Dios y aquellos que rechazaron hacerlo a lo largo de la historia de los reyes de Israel y Judá. Palabras claves en el libro de Primera Reyes: palabra de Jehová, corazón, orar, sabiduría, pacto, promesas, lugares altos, casa. Los temas son el templo, el reino y el pacto, y el surgimiento de los profetas. Cobertura histórica. Va desde la muerte de David en el 970 a.C. hasta el exilio de Judá en el 586 a.C. El énfasis es en la evaluación de la monarquía sobre la base de la lealtad al pacto, las fatídicas consecuencias nacionales de deslealtad a Jehová que resultaron finalmente en la expulsión de la tierra. Una distinción debe ser hecha entre el contexto de las fuentes de los libros y el del autor de los libros. El material de las fuentes fue escrito por participantes y testigos oculares de los acontecimientos. Fue una información relevante, la cual era históricamente precisa con respecto a los hijos de Israel, desde la muerte de David y la subida al trono de Salomón en el 971 a.C. a la destrucción del templo y Jerusalén por los babilonios en el 586. De esta manera, Reyes rastrea las historias de dos conjuntos de reyes y dos naciones de personas desobedientes, Israel y Judá, y ambas estaban volviéndose más y más indiferentes a la ley de Dios y sus profetas e iban camino de la cautividad. El libro de Reyes no solo es historia precisa, sino historia interpretada. El autor, un exilado en Babilonia, deseaba comunicar las lecciones de la historia de Israel a los exiliados. Específicamente, él le enseñó a la comunidad en el exilio la razón por la que el juicio del Señor había venido. El contexto geográfico predominante de Reyes es la tierra de Israel desde Dan hasta Beersheba. Primera Reyes capítulo 4 versículo 25. La tradición judía propuso que Jeremías fue el que escribió este libro, aunque esto es poco probable debido a que el acontecimiento final registrado en el libro, Segunda Reyes 25 del 27 al 30, ocurrió en Babilonia en el 561 a.C. Jeremías nunca fue a Babilonia,
sino a Egipto, de acuerdo a Jeremías capítulo 43, versículos del 1 al 7, y habría tenido por lo menos 86 años de edad en el 561 a.C. Reyes fue escrito entre el 561 y el 538. Es claro que el autor usó una variedad de fuentes al recolectar la información de este libro. Retos de interpretación. El principal reto de interpretación en Reyes tiene que ver con la cronología de los reyes de Israel y Judá. Aunque se presenta información cronológica abundante en el libro de Reyes, esta información es difícil de interpretar por dos razones. En primer lugar, parece haber inconsistencia interna en la información dada. Por ejemplo, en Primera Reyes capítulo 16, versículo 23, afirma que Omri, rey de Israel, comenzó a reinar en el año 31 de Asa, rey de Judá, y que él reinó 12 años. Pero de acuerdo a Primera Reyes 16, 29, Omri fue seguido por su hijo Acab en el año 38 de Asa, dándosele a Omri un reinado de solo 7 años, no de 12. En segundo lugar, a partir de las fuentes extrabíblicas, griegas, asirias y babilónicas, correlacionadas con información astronómica, una serie confiable de fechas puede ser calculada desde el 892 hasta el 566. Debido a que se cree que Acab y Jehú, reyes de Israel, son mencionados en registros asirios, puede ser fijado en el año de la muerte de Acab como el año en que Jehú comenzó a reinar. Reyes se concentra entonces en la historia de los hijos de Israel. Todo rey es presentado con su nombre y relación a su predecesor, su fecha de accesión en relación al año del gobernante contemporáneo en el otro reino, su edad al llegar al trono y la duración de su reinado. Esta introducción es seguida de una narración de los acontecimientos que ocurrieron durante el reinado de cada rey, los cuales los detalles de su narración varían mucho. Cada reinado concluye con una cita de fuentes, notas históricas adicionales, noticia de muerte. El periodo que Primera Reyes cubre incluye la edad de oro de la literatura de sabiduría hebrea, porque fue durante estos años que Salomón escribió el Cantar de los Cantares, Proverbios y Eclesiastes. Internacionalmente, Israel tuvo la oportunidad de sobresalir porque este fue un periodo de debilidad en Egipto y Mesopotamia. El libro describe el reinado de Salomón sobre la monarquía unida. Luego el libro narra las circunstancias del reino dividido. El escritor introduce cada uno de los reyes de Judá y de Israel, dando la edad del rey al ascender al trono, la duración del reinado, el nombre de la madre y hechos adicionales acerca del rey. Al morir Salomón, su hijo Roboam fue visitado por Jeroboam y los representantes de las tribus del norte de Israel con la petición de que el gobierno fuera menos severo. Jeroboam era hijo de uno de los sirvientes de Salomón y un profeta le había dicho que Dios lo había escogido para reinar sobre las tribus del norte. Roboam siguió un mal consejo y rehusó la petición, por eso el reino se dividió. Israel en el norte con 10 tribus con Roboam como rey y Judá en el sur con 2 tribus con Roboam como rey. Roboam comenzó su reinado rompiendo sus lazos religiosos con Jerusalén. Estableció nuevos lugares de adoración en Betel, en la parte sur de su dominio y en el norte en el territorio de Dan. También instaló un nuevo sacerdocio e instituyó otro calendario. Sin embargo, mucha gente del reino del norte permaneció fiel a la adoración del Señor. El profeta Elías luchó por la causa del Señor en contra de esta falsa religión, de ritos paganos sexuales y violencia, y sus encuentros con Acab y Jezabel llenan muchas páginas del libro. Ella desafió a toda la nación a volver al Señor.
El templo de Jerusalén, donde el Espíritu de Dios habitaría en el lugar santísimo, prefigura a los creyentes en Cristo, en los cuales reside el Espíritu Santo desde el momento de nuestra salvación. Al igual que los israelitas que habían abandonado la idolatría, así también debemos apartarnos de cualquier cosa que nos separe de Dios. En Reyes se ve un fenómeno extraordinario, una preocupación por los datos exactos que hace que esta obra sea quizás la mejor historiografía de aquellos remotos tiempos. Los datos tienen un propósito didáctico, que es demostrar la acción de Dios en la historia y la relación que Dios tiene con su pueblo. El libro de Reyes es una interpretación teológica de la historia de Israel y Judá. El autor no intenta tocar las actividades políticas como tales, sino la función de la palabra de Dios en la historia. En la teología de Reyes hay la tensión dialéctica entre el juicio y la salvación, entre una visión pesimista y otra esperanzada de la historia. La única vía de salvación consistía en la aceptación de lo justo del castigo divino mediante el arrepentimiento de la nación. En definitiva, el énfasis sobre el arrepentimiento, como lo señala el autor G. von Rath, es un índice para la esperanza del pueblo al describirse 45 ejemplos de profecías cumplidas, basadas en promesas hechas a David y su descendencia.